Hola amigos, soy el detective Boyd. Lo primero que debería decirte es que este podría ser el último video de mi canal, pero realmente espero que no llegue a eso. Este episodio está dedicado al que no puede ser nombrado, una especie de Lord Voldemort del mundo anómalo. ¿Sabes qué le sucede a alguien que ve una foto de El Tímido o SCP-096? Bueno, aquí al contrario, no se puede hablar ni escribir sobre eso, pero se pueden utilizar imágenes. Pensé que sería demasiado aburrido tener una demostración silenciosa con imágenes, así que le pedí a un genio de las computadoras que creara un programa especial. Aquí hay una versión simplificada de cómo funciona. Hay una gran serie de pictogramas a cada uno de los cuales se le asigna una palabra o una frase específica. Hay más símbolos de los necesarios para nuestro video, por lo que ahora aparece un conjunto de palabras al azar. El texto fue creado usando solo pictogramas, sin anclajes verbales. Resultó una especie de cómic. Ahora ejecutaré un programa que transforme las imágenes en las palabras correspondientes y luego las emitiré usando una voz electrónica. La información se cifrará de inmediato y se transmitirá a miles de servidores en todo el mundo. En este caso habrá un peligro de información, pero el ataque de Voldemort solo debería amenazar la tecnología y el desarrollador del programa y yo estaremos a salvo. Pero eso es solo si todo sale de acuerdo al plan. Recomiendo encarecidamente a todos los espectadores que no graben lo que escuchan en este video, ni guarden el video en sus dispositivos o discos duros externos. Bajo ninguna circunstancia debes hablar en voz alta sobre lo que ves. Muy bien, vamos. Este objeto anómalo Keter está representado simbólicamente en la fundación, pero también tiene un nombre clásico, SCP-2521. También se le conoce por su apodo, por favor, di mi nombre. Nadie en su sano juicio hace eso, pero no estamos tomando el camino fácil, ¿verdad? El objeto es una entidad humanoide de unos 2,5 metros de altura. Está cubierto de cintas negras largas y pegajosas, o puede estar completamente hecho de ellas. Salen de su cuerpo en todas direcciones y se juntan en su cabeza en una especie de cola de caballo o antena. Tiene un torso grande y brazos de tentáculos desproporcionadamente largos que terminan en una borla de esas mismas cintas. La entidad roba toda la información escrita sobre sí misma en cualquier idioma conocido, tanto en papel como en medios electrónicos, pero también la información que se habla en voz alta. Por alguna razón, el objeto no comprende el significado de dibujos, símbolos, diagramas y signos, por lo que prácticamente toda la información existente sobre él se almacena en formatos puramente visuales. Solo los empleados con autorización de seguridad de nivel 4 y los miembros del Consejo O5 tienen acceso a los datos sobre SCP-2521. El objeto no es detenido por la Fundación porque no hay obstáculos conocidos, físicos o de otro tipo que no pueda superar. Cuando una persona comienza a escribir sobre la entidad, aparece cerca y se lleva la fuente de información. Si la información fue transmitida verbalmente, SCP-2521 se lleva a la persona. ¿Entiendes ahora por qué estoy usando este método de transmisión? En el peor de los casos, la entidad se llevará todos los dispositivos electrónicos que transmitan esta señal. El desarrollador del programa y yo técnicamente no hemos dicho ni escrito nada sobre el objeto. La entidad es probablemente inteligente hasta cierto punto, ya que identifica referencias textuales y verbales a sí misma. También tiene la capacidad de teletransportarse y posiblemente moverse entre dimensiones. SCP-2521 usa mecanismos desconocidos para buscar todas las fuentes de información sobre sí mismo. Existe una clara similitud entre las habilidades de este objeto y el Tímido. Ambos utilizan un único método de detección espacial. La única diferencia es que SCP-096 reacciona a la observación directa, así como al contacto visual con sus fotos o grabaciones de video. SCP-1128, conocido como el horror acuático, también usa una propiedad similar. Toma la forma de un gran depredador oceánico. La entidad comienza a cazar a cualquier persona que haya recibido una descripción completa, verbal, escrita o visual de la misma. Cuando el sujeto está completamente sumergido en el agua, como un baño o una piscina, se encuentra en el océano abierto, perseguido por SCP-1128. Las víctimas sobreviven, pero con el tiempo comienzan a encontrarse en el océano incluso bebiendo un vaso de agua. La reacción de las entidades antes mencionadas también es una diferencia importante. Mientras el Tímido se vuelve loco y mata a su víctima, SCP-2521 no muestra agresión. La Fundación realizó al menos 2 experimentos con el objeto y el personal de clase D. En el primero colocaron a un hombre en una cámara con videovigilancia. Le encargaron que mirara imágenes que contenían información sobre la entidad y luego las describiera en texto en papel. Después de que comenzó el proceso de grabación, SCP-2521 apareció en la cámara. El empleado estaba tremendamente asustado, pero la entidad no era agresiva. En todo caso mostró interés en la información escrita e incluso algo como alegría o placer al recibirla. Después de eso, el objeto desapareció
desapareció tomando los papeles y el hombre se encogió de miedo debajo de la mesa. Los datos de la información sobre SCP-2521 no indican qué tan rápido apareció el objeto después de que comenzó su descripción textual. Parece que el empleado de clase D tuvo tiempo suficiente para escribir una parte importante o incluso completar la tarea. Durante el segundo experimento, la tarea consistió en observar datos visuales sobre el objeto y parafrasearlo en voz alta. Después de que el empleado de clase D comenzó a hacer eso, SCP-2521 apareció en la celda, agarró al hombre y lo envolvió en sus pegajosas cintas negras. Según las cámaras, la entidad mostró ternura y cariño por la persona, luego desapareció junto con el hombre. El empleado nunca fue encontrado y se presume muerto. También se sabe que SCP-2521 muestra su propia marca de crueldad. La Fundación realizó un experimento con el reptil difícil de destruir. SCP-682 fue colocado en la cámara experimental 145-B. También se montó un cortador láser en la habitación. El reptil fue encadenado y luego comenzaron a poner el texto de información en su piel. La entidad gruñó y preguntó qué le estaban haciendo cuando SCP-2521 apareció en la celda. El reptil se liberó de sus grilletes y le dijo algo al objeto, que se aferró al cuerpo de SCP-682 y luego desapareció, arrancando el trozo de piel que había sido marcado con el texto. Este experimento prueba que el láser fue programado para aplicar información escrita sobre la entidad. Mientras tanto, SCP-2521 no robó el dispositivo antes de que comenzara su trabajo. Mi genio informático probablemente podrá lograr este efecto. Aunque el objeto pudo haber mutilado al reptil, claramente su objetivo era obtener el texto escrito. No muestra agresión directa hacia otras entidades vivientes, pero utiliza métodos necesarios para lograr su objetivo. Existe una hipótesis sobre la aparición de SCP-2521 en la Tierra. Esta información está parcialmente relacionada con documentos que supuestamente se recibieron del futuro, así como con varios otros objetos anómalos a la vez. Existe evidencia de que la entidad apareció en cierto mundo estéril y vacío. También se menciona su encuentro con una persona con traje naranja. Desde su aparición, el objeto ha tenido acceso a un mundo alienígena externo y ha tenido la capacidad de escuchar lo que estaba sucediendo en ese mundo y dónde. Por alguna razón, SCP-2521 en sí mismo no sabe nada sobre la naturaleza de su origen. Ha comenzado a rastrear cualquier información sobre sí misma que parezca llenar este vacío, por lo que muestra sentimientos positivos tanto hacia los documentos como hacia las personas que hablan de ellos. SCP-2521 puede tener su origen en SCP-1346. Este es un pasillo largo en un sótano que termina en una puerta. Cuanto más te acercas a la puerta, más oscura se vuelve y las paredes del pasillo comienzan a colapsar. A medida que avanzas por el pasillo hacia la puerta, los dispositivos electrónicos dejan de funcionar y los seres vivos comienzan a escuchar varios sonidos y experimentan un miedo creciente. Las sensaciones se vuelven tan insoportables que los animales y las personas no llegan a la puerta o se niegan a abrirla. La única vez que alguien pudo atravesar la puerta involucró a un empleado de clase D. Fue infectado con SCP-3031, una patología en la que la persona casi no experimenta miedo. El hombre no regresó, pero se encontró una nota en el pasillo, escondida debajo de la puerta. La nota decía que la puerta conducía a una prisión de una determinada entidad. El empleado se negó a describir a la criatura, señalando que se lo llevarían si lo hace. Una vez en la habitación detrás de la puerta, ocupó el lugar del cautivo y la criatura salió de la prisión. Dada la negativa del empleado a describir la entidad fugitiva, podría haber sido SCP-2521, pero eso no es todo. Descubrí datos clasificados sobre SCP-3031. El objeto se llama el comienzo de la sabiduría y resulta que es de la clase Taumiel. De hecho, el objeto es un parásito que invade el cerebro humano. En el futuro ha contagiado a casi todas las personas, lo que provocó la desaparición de sus sentimientos de miedo. La Fundación SCP creó un cambio de realidad temporal hace 1 millón de años en el pasado y esparció las esporas de un objeto que permanece desconocido, numerado 7491. Es el antídoto para SCP-3031. Los archivos también indican que el miedo es necesario para que las personas se protejan de una determinada entidad que es sensible a nuestra percepción de su identidad. Casi destruyó la humanidad del futuro. La Fundación notó que las pocas personas que conservaban la capacidad de tener miedo habían ralentizado en la entidad y como tal nos describieron el comienzo de la sabiduría o la incapacidad de perder el sentimiento de miedo. Esto nos lleva de regreso a SCP-1346. ¿Podría ser que este monstruo del futuro estuviera en esa prisión detrás de la puerta? El miedo que surge en el corredor pudo haber jugado el papel de una barrera protectora impidiendo la fuga de la entidad. El empleado de clase D rompió temporalmente esta protección o infectó a la propia entidad con SCP-3031. En este caso impidió que la entidad sintiera miedo en el pasillo y pudo escapar. Dado que la entidad fugitiva y SCP-2521 podrían ser la misma,
No me atreví a contártelo personalmente. Parte de la información hablada se recibe de fuentes no oficiales, por así decirlo, pero todos los detalles del rompecabezas se encajan bastante bien y pueden resultar ciertos. La historia es que SCP-2521 simplemente roba información para descubrir qué es. Si es solo un buen tipo con una crisis existencial, entonces, ¿por qué toda la información al respecto es accesible solo para el personal con una autorización de seguridad de nivel 4 o el Consejo O5? Dirás, ¿por qué esto es un riesgo demasiado alto? Supongamos que ese es el caso. Entonces, ¿por qué no se tomaron tales medidas para el horror acuático, SCP-1128? Y por cierto, su efecto se puede transmitir de persona a persona. Y entonces, ¿qué podemos decir de El Tímido, que recientemente rompió la contención y mató a todos estos civiles? Creo que el peligro real de SCP-2521 está oculto incluso para los empleados con autorización de nivel 4. Bueno, señoras y señores, sigo vivo. Lo que no se puede decir de una buena parte del equipo informático. Me informaron que nuestro Voldemort robó el equipo de transmisión de señales de varios lugares, por lo que hubo algunos problemas con el video. Te pido que tengas mucho cuidado al compartir lo que piensas en los comentarios, o mejor aún, olvídate de todo lo que has visto. Nos vemos en futuros videos. Ojalá.